Todo comienza en Hinomoto, un país posapocalíptico donde los humanos viven entre miedo, sangre y murallas, por culpa de los Kabanes, no muertos tan fuertes y resistentes como el acero y unas insaciables ganas de carne viva. Debido a esto, la sociedad vive en estaciones cerradas y se desplazan en trenes acorazados, pero que de igual manera no garantizan la protección, ya que estas criaturas son tan fuertes que pueden romper las paredes de los trenes. Ahí es donde entran los Bushis. Estos guerreros se encargan de derribar a los Kabanes, pero en contra de lo que normalmente pensarías de ellos, que son personas valientes u honorables, realmente son presas del temor como el resto de los ciudadanos, que sin importar si los salvaste o si eras un amigo o familiar, si te mordían todos te apuntarán para matarte de inmediato, obligando a las personas a usar un aparato que inventaron que detona su corazón. Y sí, tenés que destruir el corazón para matar a esos cadáveres, que tampoco estaría fácil porque es de acero y tenés que estar muy cerca para poder hacerles daño, cosa casi imposible pues todos quieren esconderse de esas cosas, excepto por una persona, Ikoma, un joven herrero de vapor que desde que prometió no ir más ha estado trabajando en un arma para perforar los corazones de acero, estando cada vez más cerca de lograrlo. En la mañana del día siguiente, nuestro protagonista va a la estación de trenes donde trabaja para comentarle a su mejor amigo Takumi los avances que había hecho. Este mismo es el que le da una idea de la pieza final que le faltaba para lograr completar el arma, pero cuando quería irse a completarla es detenido por su superior, ya que había llegado la hija del jefe para arreglar un arma y justo lo llamaron a él. Aunque regañadientes, Ikoma va a revisar la petición, pero en cuanto lo hacía, sin importarle quién era, le pregunta que a quién quería apuntar con esa arma, pues no era para matar Kabanes. Sin embargo, la conversación no dura mucho, pues otra fortaleza rodante llegó a la estación, teniendo que ir todos los trabajadores a limpiarla. Mientras recogía material de dudosa procedencia, es donde por primera vez vemos a Mume, una pequeña chica que andaba como quería por los vagones y que era una invitada del jefe del distrito, por lo que no era inspeccionada como el resto de los pasajeros del tren, que cada vez que llegan a una estación tienen que ser revisados de cuerpo completo para ver si no han sido mordidos. Que hablando de pasajeros, uno de los que estaban en el tren sale corriendo de los vagones mientras era perseguido por ser un Kabane. Todos los Bushis entran en guardia y les disparan para detenerlo. El hombre grita desesperadamente que no había sido mordido, teniendo que intervenir Ikoma para que no lo mataran, pues según el protocolo debía ser observado por 3 días para asegurar que no fuera un cadáver. Pero el miedo, sumado a que como oficial promedio no le gustan que los corrijan, terminan dándole una paliza al herrero. Aprovechando la oportunidad, el sospechoso busca escapar, pero es balaceado por todo el cuerpo de seguridad, que como murió inmediatamente, se confirma que no era un Kabane, siendo tal como el chico había dicho, pero por llamarlos cobardes, Ikoma es arrestado en sospecha de que pueda ser un cadáver también. Al hacerse llegar la noche, Mumei se escapa un rato para ir a visitar al herrero en su celda, quien llamó su atención en la escena que montó en el tren, diciendo que una persona normal no haría lo que él hizo. Él le responde que no acepta que los humanos se dejen llevar por el miedo, haciéndolos matarse entre ellos. En lo que hablaban, otro de los trenes blindados llegaba al distrito, pero este cargaba a mucha velocidad, y al no responder los avisos, rápidamente se apresuran a levantar el puente, pero era muy tarde. Segundos antes de la colisión, se logra ver como repleto de no muertos, el tren atraviesa el puente, destruyéndolo junto a la entrada de la estación, esparciendo una lluvia de Kabanes por todo el distrito. De inmediato, el caos reina en el sitio, dejando las calles inundadas en un baño continuo de sangre. Mumei deja a Ikoma encerrado para ir a ayudar, y el herrero, sin supervisión, logra abrir el candado que lo encerraba, yendo a por su pistola para también ayudar en el combate, utilizando su propia sangre para traer a un Kabane a la casa donde tenía su arma. No obstante, cuando esperaba que entrara por la puerta, este se le lanza encima desde el tejado, arrastrándose ambos por el suelo del lugar, pero dejando el corazón de hierro lo suficientemente cerca para poder dispararle y destrozarlo de un solo disparo. La victoria había sido para Ikoma, pero su felicidad no duraría mucho, al momento que se hace notar la mordedura que recibió en su brazo. Sin embargo, ni siquiera esto es suficiente para detener el espíritu del herrero, que después de 5 años de sufrir, sudar y matarse el sueño por las noches para crear una manera para pelear contra los Kabanes, no se iba a rendir cuando ya por fin lo había logrado. Cauterizando su brazo con fuego y ver que no se detiene, utiliza maquinaria para ahorcarse a tal punto que la infección no pueda llegar a su cerebro, ahorcándose hasta casi morir, pero una gran determinación logra detener el virus. Al mismo tiempo, en otro lado, Mumei estaba intentando escapar con su acompañante, que al ser mordido, utiliza explosivo en su corazón antes de convertirse, siendo su última voluntad que la chica llegue con su amo. La pequeña chica busca cumplir esta palabra, hasta que su camino es bloqueado por un cadáver como 2 veces más grande que ella, pero Mumei, apresurada, de una sola patada, manda a volar su cabeza, para luego seguir su camino. Momentos después del combate, llega Takumi a la choza de su amigo, que se emociona al ver cómo su arma por fin tuvo éxito, y aunque un poco aterrado, la idea de que estuviera vivo su amigo por lo menos le hacía bien. El resto de la ciudad estaba repleta de llamas y cadáveres, siendo apenas unos pocos los que lograron escapar. Buscando un refugio, el jefe va en busca de asegurar el tren, donde todos los sobrevivientes deben de abordar, dejando a su hija con su fiel sirviente Kurusu. Sin embargo, la paciencia de las personas no es tanto como la de Ayame, exigiéndoles que se vayan sin esperar al jefe, incluida la misma Mumei, que llega a la escena con un traje de pelea y un contador. Cuando preguntan quién sabe manejar los trenes, Yukina, una joven algo inexpresiva y de cabellos rosados, se presenta como un aprendiz, conociendo lo suficiente para aspirar
llegar a salir de allí. Sin embargo, como el camino estaba lleno de cadáveres, era algo imposible de lograr, o por lo menos si Mumei no hubiera estado allí, porque la chica es tan pro que incluso poniendo un límite de 100 segundos, logra atraer a toda la horda e ir matándolos uno por uno hasta acabar con todos, terminando con todos en un tiempo de 110 segundos. Suponiendo que realmente pasó este tiempo, es algo realmente impresionante. Al final logran llegar a la fortaleza rodante gracias a que la chica les liberó el camino, mientras vemos que tanto Takumi como Ikoma llegan a la entrada de esta, pero son detenidos en la puerta por el control de mordidas, que claramente el herrero no puede mostrar porque le falta un tajo de un brazo, pero gracias a los esfuerzos de Mumei de salvarlos a todos, la dejan pasar incluso cuando parecía sospechoso, ya que ella parecía interesada en el protagonista. A falta de guardias, se le pide a la crack de Mumei que ayude en la defensa del tren, pero ella niega con la excusa de que tiene sueño, y cuando todos piensan que simplemente es una caprichosa o está cansada, cuando se oculta, unas marcas rojas se producen en su cara mientras brota vapor de ellas. Por más que quiera Ayame esperar a su padre, Yukina no tiene más de otra que poner al Koutetsu a andar porque una gran oleada de cabanes venía a por ellos. Muchos azotaron el tren, uno incluso logra entrar a uno de los vagones, dándole la oportunidad a Ikoma de acabar con él y mostrarle a todos que sí se puede luchar contra los no muertos, que a pesar de lograr matarlo y sacarlo del tren, todos quedaron atónitos cuando en el pecho de Ikoma se refleja su corazón de acero, que incluso hace retroceder a su mejor amigo por el miedo. Kurusu, el perro leal de Ayame, llega para detener la conmoción, y al ver que hay un cabane dentro del tren, este si no se anda con rodeos y de un solo disparo saca al peliverde del vagón, dejándolo a su suerte en un mar de no muertos. Continuando con su deber, Kurusu vuelve al vagón donde se encontraba Ayame, que cuando fue a revisar el camino, intentó impedir que ella lo viera, pero no pudo. El jefe y padre que tanto estaban esperando estaba en la vía convertido en uno de esos comecarnes, teniendo que ser arrollado por la maquinaria para poder seguir su camino. Al llegar a uno de los puentes, el tren no puede activar el mecanismo de bajada, porque parte de cuerpos estaban atoradas, y además el tanque de agua se había roto en uno de los ataques. Que si ya no fuese mucho, los cadáveres seguían llegando y llegando, cubriendo el tren, impidiendo que la gente salga sin morir en el intento. Pero a costa de alguien que activara el mecanismo, de entre los muertos, Ikoma avanza matando a todo cabane que se encontraba, y para que todos se arrepientan de haberlo dejado, activa la palanca para que el puente baje. Aunque Ayame, la actual jefa de la familia, pidiera que lo trajeran con ellos, el tren avanza dejándolo atrás, siendo Takumi y Mumei quien lo traen a la fuerza, incluso cuando él no quería subir. Nada más logran subirlo a bordo, le dan una bolsa explosiva para que acabe con su vida, mientras todos la apuntan, pero Mumei es quien se interpone entre las armas e Ikoma, levantándose parte de su ropa para mostrar que ella también posee una marca, identificándose como una Kabaneri, aquellos quienes están entre los humanos y los Kabane. Sin embargo, este discurso no sirve para persuadir a Kurusu, quien le chupa un huevo si eres mitad Kabane, un cuarto de Kabane o si solamente oles a uno. De cualquier manera, buscaba matarlos, incluso cuando sabe lo poderosa que es la niña. Ikoma, aún escuchando eso, no se sentía seguro. Sintiéndose como un Kabane, intenta darle la razón al Bushi, pero de una paliza de Mumei lo manda a dormir para que no la siga regando, pudiendo negociar mejor. Es Ayame la que sale de entre la multitud para impedir que maten a los Kabaneris, o más bien que ellos los maten a todos, porque Mumei es capaz de hacerlo, diciendo que ellos los ayudaron a sobrevivir, y aunque nadie quiere tenerlos allí, se tienen que aguantar porque Ayame es la jefa del sitio y ella decide lo que se hace, concluyendo un trato con los Kabaneris para que si se quieren quedar, no salgan del último vagón. Mientras la fortaleza de hierro seguía avanzando, todos hacían sus labores para mantenerla lo mejor que podían, pero con la escasez de agua y de comida, apenas alcanzaba para aguantar unos pocos días, teniendo como única opción resistir hasta llegar a una de las estaciones vecinas, al Kongoukaku. Ese sitio parece ser importante para todos, puesto que hasta el mismo Ikoma buscaba llegar allá, pensando que como ellos tienen los mejores laboratorios, quizás puedan curarlo, a lo que aprovecha Mumei para entrenarlo, pues como ella va al mismo sitio, necesita un compañero con el que pueda pelear juntos. Por eso ambos empiezan a entrenar para mejorar las habilidades del chico, que si bien se nota algo torpe al principio, en un futuro esto le servirá. Sin embargo, la sesión se detiene cuando la Kabaneri detecta que hay uno de esos cabanes dentro de los vagones, pero cuando sale a buscar no encuentra nada, solo consiguiendo un hombre peleando con una embarazada porque ella recibió más comida. Nuevamente entran en pánico, teniendo que salir Kurusu para amenazarlos de vuelta, y escuchando al resto de pasajeros de que quieren que se bajen los cabanes, aunque eso no era tanto el problema como que el tanque que se había arreglado volvió a abrirse, teniendo que hacer una parada forzosa para poder repararlo. Al final terminan estacionando cerca de una pradera, preparando a todos los guardias para pasar la noche en vela, dando que las reparaciones no estarían listas sino hasta la mañana siguiente. Igual esto le daría tiempo a las personas de rezar, de reparar otras cosas y de conocerse entre ellos, siendo el caso de Ikoma que cuando le preguntan por qué lleva esa piedra en su mano, nos cuenta que es el último recuerdo que tenía de su hermana, pues ella también tenía una igual, ya habiendo pasado 5 años desde que murió cuando su estación fue atacada. Desde ese día Ikoma se echa la culpa, pues en vez de quedarse con ella, huyó para pedir ayuda, pero nadie se detuvo para auxiliarlo. Ya para cuando había vuelto, su hermana estaba a punto de convertirse en una Kabane, teniendo que usar uno de los explosivos para acabar con ella y evitar que vagara como una come carne.
carne. A partir de allí, Ikoma juraría no volver a escapar. Sin embargo, tampoco iba a recibir palabras de consuelo por parte de Mumei, pues según ella, su hermano le enseñó que los fuertes eran los que vivían y los débiles no. A la par que contaba la historia, un grupo de personas se reunían para atacar a los Cabaneris. Ayame llega nuevamente para detenerlos, pero ellos quieren pelear, cosa que le viene re bien a los Cabaneri, porque no dudan ni un segundo en acabar con todos, teniendo que intervenir la jefa para que ella los deje tranquilos. Ignorándolos, Mumei se va, pero todavía quedaba uno. Ikoma, que no es tan conflictivo como la chica, no quiere pelear, pero para demostrar su autoridad, Ayame lo ataca, intentando atravesar su corazón, pero este le detiene con solo una mano. Ella le pregunta por qué no se defiende, si todavía puede atacarla con el otro brazo. Entonces es ahí donde el peliverde confiesa que es imposible, ya que prometió nunca volver a escapar y que no puede hacerle daño a alguien de los suyos, pero aún así quiere vivir para poder acabar con los Cabanes. Dicha escena fue un plan de la actual jefa, que desde que lo conoció en la primera estación tenía una gran estima de él. Los demás, al presenciar las palabras del chico, pierden la voluntad de pelear y se retiran, dejándolos solos a ambos. Y cuando Ayame estuvo a punto de irse, el Cabaneri cae al suelo bastante débil y pálido. Cuando Ikoma era atendido, afuera Mumei jugaba con los niños, por fin pareciendo ser más aceptada que antes. Pero cuando todo parecía marchar bien, a la chica le da hambre, y no hambre de comida, sino de sangre, puesto que eso es lo que consumen los Cabaneris, por culpa de su parte no muerta. Obviamente a nadie le gusta la idea, y vuelven a tratarla como un monstruo, pero lo que nadie sabía era que el verdadero monstruo estaba entre ellos. Una mujer se había convertido en un no muerto, y sin temblarle el pulso, Mumei roba unas espadas de unos guardias, usándolas para matarla al instante, sin darle tiempo a Kahika de decirle que esa mujer estaba embarazada. De igual manera, por la misma sed de sangre que tenía Mumei, pero con menos autocontrol, Ikoma pierde su conciencia y se abalanza sobre Ayame para comérsela, pero es salvada por su fiel protector Kurusu, quien llega para quitárselo de encima. Sin embargo, ese no es el mayor de sus problemas, pues mientras afuera acusaban de insensible a Mumei por matar a la embarazada, un ejército de Cabanes se aproximan al tren. De nuevo, todos los pasajeros comienzan a huir, y por todos los accidentes que ocurrieron, esta vez se encierran a los Cabaneris dentro del último vagón. Aunque las cosas no estaban yendo bien, no estaban del todo perdidas, hasta que estos imbéciles que llevan todo el rato con que las cosas se deben de hacer como ellos quieren, aprovechan la baja moral de la líder para hacer que ésta les dé la llave, y como primera orden le dicen a la conductora que cambie de ruta. Por mucho que Ayame les dijo que era una ruta peligrosa, ellos decidieron seguirla porque era más corta. Además, también enviaron a Kahika, Takumi y por algún motivo a Tsukarei al vagón de atrás con los Cabaneri. Sin embargo, esto le viene genial a Ikoma, porque su amigo le trajo la pistola que usaba para matar Cabanes. Pero no solo eso, también querían desconectar el último vagón para separarlos del resto del tren. Y adivinen qué, ¿saben por qué Ayame les dijo que era una mala ruta? Por esto. Los Cabanes comienzan a entrar por la puerta que dejaron abierta, pero entre ellos destaca uno, un Watasori. Estos son unos bichos que después de vivir tanto, aprendieron a pelear y son extremadamente fuertes. Los Cabaneris intentan dispararles, pero es inútil, y así nunca lograrían acabar con ellos, por lo que no les quedaba más de otra que tener que ir por los techos. Pero para eso a los humanos les tocaba aguantar hasta que llegaran. Este viejo insistía en separar el resto de vagones para poder salvarse a sí mismo. No obstante, Ayame iba a demostrar por qué ella era la líder del lugar, preparando su arco y llevando sus tropas al combate. Teniendo algunas bajas, los humanos estaban manteniendo a raya a los cadáveres, siendo Kurusu el MVP, cargándoselos de uno en uno a pura katana limpia. A la par, Mumei e Ikoma peleaban entre los tejados para poder avanzar y poder reunirse con los demás. Por no beber sangre desde hace tiempo, Mumei no aguantaba más y entra en su estado de hibernación, teniendo que seguir solo Ikoma. Lo bueno, solo faltaba uno. Lo malo era que quedaba este. Kurusu intentó detenerlo peleando contra él. Llevaba una clara ventaja en el combate, pero cuando estuvo a punto de matarlo, la espada se rompe al contacto con el corazón de acero, dándole el tiempo al Watasori para atravesar a Kurusu, dejándolo muy mal herido. Aún así, logran arrastrarlo para curar su herida, manteniendo lejos al Kabane con sus armas, pero esto no iba a durar para siempre. Ikoma intenta llegar a la entrada, pero de nuevo el hambre le ataca y casi cae inconsciente, pues necesitaba sangre para pelear, siendo la que da la cara por todos Ayame, que sin pensarlo dos veces se corta para poder darle su sangre al peliverde. La sangre atrae al Watasori, pero antes de que pudiera ir a por su señora, Kurusu logra retenerlo comprando tiempo para que Ikoma pueda llegar potenciado. Y así fue. Nada más llegar, Ikoma recuerda su entrenamiento con Mumei y de un solo combo de movimientos le hace pija con su arma, resultando en otra victoria para la humanidad. Recuperando su coraje luego del fragor de la batalla, Ayame reclama su llave familiar y el mando del Koutetsu, ya que nadie mejor que ella puede llevar esta tarea a cabo. Todavía los de bufanda morada intentan hacerla dudar, diciendo que los Cabaneris se tienen que alimentar de la sangre, pero Ayame es la primera en ofrecerse, dando el valor a todos los demás para ofrecer la suya, para que tanto Mumei como Ikoma puedan quedarse con ellos. Ahora que son amigos y no quieren matarse entre sí, nuestro herrero de vapor les da
la fórmula secreta para que logren hacer armas capaces de matar a los Kabanes. Entre ellas, una espada de corazón de Kabane muy fuerte. Pero Ikoma no fue el único aceptado, porque ahora también a Mumei le dejan estar cerca de los niños desde que se convirtió en la guardaespaldas del Koutetsu. Todo está yendo bien cuando se percatan que la estación a la que iban no está respondiendo su llamado, viéndose destruida y con apenas pocos sobrevivientes. Sin problema, los de la estación Yahiro son recibidos, pero entre ellos había un tipo sospechoso que parecía conocer a Mumei, que de inmediato la reconoce y la lleva fuera para hablar. Al hombre le faltaba una pierna y un ojo, pero aún aseguraba ser de utilidad para el hermano de la chica, el cual había conseguido información valiosa de que un gran cargamento de armas había sido pedido por el gobierno, pero no eran armas contra Kabanes, sino contra los humanos. Mumei, quien parece caerle mal el hombre, intenta irse, pero es atacada por la espalda con una katana que tenía escondida. Mumei logra detenerla diciéndole que no le importa si es la oreja de su hermano, lo asesinará si la sigue molestando, pero lo que no sabía era que la asesinada iba a ser ella, puesto que el vagabundo tenía una pistola en su otra mano. Sin embargo, no la mata, sino que hace algo peor. Le pregunta que hasta cuándo va a ser amiga de los del tren, ya que ella no estaba para tener amigos, sino que era las garras de su amo y que si no hacía lo que se le pedía, la iban a desechar. Hablando desde la propia experiencia, porque el hombre fue exiliado de la misma manera. Esto hace mierda la mente de Mumei, haciendo que no quiera ayudar a los del Koutetsu, a menos que sea su manera, o sea, la manera de su hermano. Entre tanto, Ikoma con el resto de la tripulación buscaban la manera de quitar los escombros del camino y seguir avanzando, porque tomar otra ruta les tomaría como mínimo 10 días, y no tienen suficientes suministros para eso. Entonces se les ocurre el plan de utilizar una grúa que convenientemente está en todo el medio de la estación para quitar el desastre que está sobre las vías. El plan parece ser perfecto. Sukari y Takemi se encargarían de la grúa, Kibito, que es este guerrero buena onda, comandará a los Bushins, a la par que Ikoma iría a la herrería, que aunque se cree es el nido de los Kabanes, no es un problema para él, gracias a que no se va a convertir en Kabane si lo muerden. Solo faltaba que Mumei aceptara su parte. Sin embargo, no lo hace. Los tacha de cobardes por no querer acabar con los no muertos de una vez, y se va con el recuerdo de que si se oxida, la van a desechar, quedando tan traumada que incluso le dice a unos niños que se le había muerto la mascota, que era mejor morir antes de volverse innecesario. Al cabo de un rato, Ikoma se reúne con ella para intentar hablarle, pero se niega a cooperar, haciendo que el Kabaneri se enoje y le diga que haga lo que quiera, excepto solo una cosa, que no se meta en la herrería, porque si despierta a todos esos Kabanes, van a valer mierda. Dicho esto, el plan se pone en marcha. Yendo todos a sus posiciones, dejan a los encargados de las grúas en su puesto, y solo faltaba que Ikoma y el resto fueran a activar el motor. No obstante, a lo lejos, se podía ver como a pesar de que le dijeron a Mumei que específicamente no se metiera en la herrería, iba con la percepción de la realidad alterada, con ganas de plomear a todos los cadáveres, aparentando salir bien, despejando ella solita el camino para que Ikoma y el resto pudieran activar la grúa. Pero quizás todo estaba saliendo demasiado bien. Uno de los guardias se percata que la sombra del edificio se estaba moviendo, y al momento que se fijan mejor, no era una sombra, sino que todo eso eran Kabanes, que habían sido alertados por el berrinche de esta pendeja. Rápidamente comienzan a ser atacados, teniendo que replegarse todos a la fortaleza rodante. Ikoma, que no podía dejar a sus compañeros, se hace cargo de la grúa para que ellos escapen. Pero como si ya no le hubiera cagado mucho, Mumei se pone a pelear con el resto de no muertos, incluso ya habiendo pasado su límite, cosa que no salió muy bien, porque un Wasatori bien entrenado la recaga a coñazos, teniendo el prota que soltar la grúa para ir a ayudarla, porque si no, la muchacha no la contaba. Entonces de la nada, la herrería donde antes estaban explotó, y no porque hubiera una falla o una bomba, sino que de allí salió una criatura que algunos llaman Kurokeburi, un gigantesco Kabane que está hecho de muchos Kabanes juntos. Ante tal poder destructivo, Yukina solo le queda retroceder la máquina, resguardándose todos en la entrada blindada de la estación, sin tener idea del paradero de los Kabaneri. Después de unas alucinaciones y algunos malos recuerdos sobre las garras del amo, finalmente Mumei despierta, pero esta se encuentra bajo un montón de ruinas dentro de una cueva, pues resulta que Ikoma, en vista de que todo se iba a la chingada, pensó que la mejor idea era meterse allí. La chica es apenas consciente de todo lo que provocó, a lo que Ikoma le dice que sí, por su culpa su plan no funcionó, pero lo peor es que él soltó la grúa también, diciéndose que no puede morir hasta disculparse con el resto. Ikoma intenta hacer todo lo posible para sacarla de allí, pero ella sigue con la idea de que solo el fuerte sobrevive y el débil muere, creyendo ser fuerte porque nunca había sido mordida por los Kabanes, incluso luego de tantos combates. Sin embargo, eso no importa, cuando de la nada comienza a emitir ese brillo típico de los Kabanes, temiendo que se iba a convertir en uno por no beber sangre. Afortunadamente, nuestro Cuatro Ojos tenía una reserva por si acaso, que se la da para que se tranquilice, pero eso todavía no es el mayor de los problemas, debido a que un grupo de Kabanes venía a por ellos, teniendo que ir a pelear Ikoma, atrayéndolos para que no molesten a Mumei, diciéndole antes de irse que efectivamente son débiles, pero no por eso deben de dejar de pelear. Palabras que le hacen recordar el día que su estación fue atacada y su madre asesinada por uno de los Bushis, siendo ese mismo día en el que fue salvada por el que dice que es su hermano. Todo esto pasaba al mismo tiempo que Ikoma se peleaba con más de 20 Kabanes para protegerla. Sin embargo, un rescate improvisado no se hace esperar, y entre Kibito de los guardias logran sacar a Mumei de entre los escombros. Sukari se había fijado que había un vagón tanque que podían usar en las profundidades de la estación, justo donde se encontraban los dos
los cabanes. Una vez la rescatan, la chica va a buscar a Ikoma, que estaba un poco destrozado por los cadáveres, pero por lo menos seguía vivo. Se hubieran quedado más hablando allí, pero el tren hace la señal de partida cuando la bestia gigante se estaba acercando, esta vez obteniendo el nombre de Yugoi Guntai, que Mumei parecía reconocer. Todos los que estaban abajo suben lo más rápido posible, pero la criatura pasa de ellos completamente, siendo atraídos por el mar de cadáveres que había asesinado Ikoma, siendo que consume tantos cadáveres como humanos. Aprovechan la distracción para volver a utilizar la grúa y salir de allí. Esta vez sí logran mover los escombros y retirarse, pero ahora solo faltaba liberarse de Yugoi, que iba a toda velocidad a por ellos. Su única opción era derrotarlo, cosa que Mumei se propone, pues únicamente con el cañón no podrían. Antes de ir al combate, la chica se disculpa con los niños, aceptando sus errores y diciendo que ahora ella los iba a proteger. Los herreros de vapor consiguen instalar el tanque de una vez por todas, siendo Takumi el que lo maneja. La idea era dispararle cuando estuviera lo suficientemente cerca para que Mumei lo pudiera rematar atravesando su núcleo, pero por su nerviosismo, Takumi dispara antes de tiempo, haciendo que se dispersen un montón de escabanes por el techo. Buscando la forma de contenerlos, Kurusu sale de su reposo empuñando la nueva espada hecha de cabanes, peleando codo a codo con Ikoma para impedir el avance de los no muertos. Esperando que recarguen el cañón de nuevo, deben tomar más velocidad para alejarse más de la bestia. Yukina intenta liberar presión, sin embargo no puede porque nuevamente algo estaba bloqueando el mecanismo, teniendo que ir Sukari, quien casi cae en los engranajes cuando el Yugoi logra subirse al tren, pero logra su objetivo y aumenta su velocidad de escape. Ahora todo dependía de Takumi, que esperó hasta el último segundo para poder volar a la mitad del monstruo, dejando el corazón expuesto para que por fin Mumei lograra aniquilarlo de una vez por todas, acabando con sus problemas, más todavía faltaba una cosa: agarraron tanta velocidad que se iba a salir de las vías, pero con una rápida acción, la líder ordena a todos los tripulantes pasarse al lado derecho del tren, logrando así estabilizar el Koutetsu y poder escapar del distrito. Interrupción para pedir que te suscribas al canal si no lo estás y que le des un buen like al video, ya que si estás aquí seguro te está gustando. Ahora te dejo seguir. Después de tanto alboroto por todo lo que ha pasado, la tripulación tiene merecido su día de descanso, donde vemos como Ikoma aprendía el arte de la espada, imitando las técnicas de Kurusu, aprendiendo de igual manera las técnicas de Mumei como las que usó contra el Wasatori de las espadas. Finalmente llegan a la estación contigua, donde aprovechan todos para bañarse, comprar ropa, piezas y comida, cosa que aunque parezcan cotidianas, son súper importantes. Por ejemplo, vemos las verdaderas garras de Kahika a la hora de comprar, quien demuestra que no todas las peleas se llevan a cabo en el campo de batalla, como otras que llevan en el interior cuando su y le dice a un pequeño que su padre no volverá, y no lo hace por ser malo, sino porque alguna vez a él lo dejaron con la esperanza, viendo Yukina la otra cara del chico. También aprovechan para hacer intercambio, siendo la perspicaz Ayame quien con los altos mandos de la estación intercambia los planos de las nuevas armas para matar cabanes, por comida y asilo para los enfermos, con la premisa de que siempre hay que ayudarse entre todos. Pero no todo es color de rosa, porque el asistente del Shogun Gogenta tenía un plan a escondidas con el que era la oreja del hermano de Mumei. Nuestros tripulantes, luego de completar sus labores, deciden comprar ramas de bambú para celebrar que ese día era el Tanataba, la cual es una festividad donde escribes un deseo en una hoja de papel. Eso hace recordar a Mumei su pasado, haciendo que escape, teniendo que ir Ikoma para llevarle la comida. Ahí le cuenta que ella no siempre se llamó Mumei, sino que el nombre que le puso su madre era Ozumi. A nuestro prota le intriga saber qué significa, y como puede tener muchos significados, Ikoma concluye que la madre de la chica quería que comiera mucho arroz, que irónicamente ahora solo pueden consumir sangre para sobrevivir y mantenerse cuerdos, y aunque a la chica le parezca gracioso, para Ikoma no. Nuestro prota, como bien capo que es, le dice que él conseguirá la manera de volverla humana y que además va a hacer muchos arrozales para que ella pueda comer mucho. Sin embargo, para eso deben de acabar con todos los cabanes primero, pero eso no los desmotiva. Llegada la noche, cuando todos estaban escribiendo sus deseos, la mayoría solo colocaba que quería sobrevivir, pero dando un paso al frente, Ikoma muestra su deseo a los tripulantes, el sueño de los campos de arroz, haciendo que el resto de las personas también cambien sus deseos a unos más grandes, escuchando ahora el deseo de Mumei, que es comer un montón de arroz. A la mañana siguiente, Ikoma queda preocupado por aquella persona que hizo que Ozumi cambiara de nombre y que le enseñó que los débiles debían de morir. No obstante, sus pensamientos son dispersados por el bullicio de la gente, que aclamaba la llegada de los héroes, pues resulta que hay una armada especial que se encarga de salir afuera y acabar a los cabanes, los Karikata Shu. Aunque todos parecían fuertes y gloriosos, entre ellos destacaba uno, un hombre alto de cabellos largos rosados, hijo del Shogun, que para sorpresa de todos, era el hermano del que Mumei tanto hablaba. Pero Viva, que es el nombre del capitán, realmente no era su hermano, sino que Mumei le dice así desde que él la salvó. Además, la chica le cuenta de Ikoma, diciéndole que al igual que ella, él es un cabaneri, pero que él se operó al mismo. Con cierto interés, Viva se acerca a ellos, invitando a Ayame, Kurusu e Ikoma dentro de su fortaleza rodante, para poder hablar más tranquilamente, que aunque a este último no le gusta la idea, termina aceptando para descubrir si era una buena influencia para su amiga. A primera vista el tipo parece re buena gente, siendo bastante cortés e incluso arreglando él mismo su propia maquinaria, siendo este el momento que aprovecha el herrero de vapor para poder conversar a solas con el supuesto hermano de su amiga. Nuestro prota le dice
dice que no está de acuerdo con su filosofía de que los débiles deben de morir, pero Viva le dice que no piensa que deben de morir, sino que aquellos que son fuertes son los que pelean para vivir sin temor a los cabanes, y a cierta medida es cierto. No obstante, cuando parecía que estaba a punto de ser convencido, un ataque de cabanes vuelve a alertar a todo el distrito. Al parecer, alguien los había traído con un caballo que arrastraba cuerpos humanos. Afortunadamente, los Kirikata estaban ahí para poder erradicarlos, pero esto parecía pertenecer al plan que estaba planeando el tal Gogenta para matar a Viva. A pesar de ser un montón, la manada no tarda mucho en ser erradicada, siendo el mayor de los problemas un kabane que estaba hecho de 3 de ellos, pero es borrado de la existencia por la combinación de Mumei y Horobi, la asistente de Viva, que también es una kabaneri. En cuanto el combate acaba, Enoku aparece atrás de Viva, recibiendo las órdenes de asesinarlo, pero como la antigua oreja de su hermano, quería volver a servirle, ofreciéndole donde estaban aquellos que lo buscaban. Sin embargo, el capitán lo rechaza y termina matando en el sitio, con Ikoma presenciando toda la escena, haciendo que este se enoje y vaya a reclamarle, porque ya sabía que no era un héroe, pues antes de matar al viejo, Viva estaba sonriendo. Antes de que también se lo cargaran a él, es detenido por Ayame y por Takemi, quienes pidieron perdón por todo lo que el kabaneri le haya dicho. En cuanto esto pasaba, los asesinos de Viva se cargaron a todos los que planearon el ataque contra su amo. Ignorando lo ocurrido, le ofrecen a Ayame la protección de su fortaleza, la cual acepta y une sus vagones junto con la otra fortaleza. Todos se sienten más seguros por esta decisión, pues viajarán con los aclamados héroes de Hinomoto, pero a nuestro peli verde había algo que le incomodaba, pues desde que le dijo a Mumei que nunca había sido mordida, sabe que alguien la tuvo que convertir en lo que es ahora, y efectivamente se nos muestra un flashback donde vemos a Ozumi pelear por su vida cuando Viva le dio la oportunidad, diciendo que a diferencia de su madre, ella no era débil y no debía vivir con el nombre que le impusieron, donde irónicamente él también le impone a uno, siendo también él quien ordena la operación de la pequeña para convertirla en una kabane. Teniendo completo control sobre la muchacha, Viva encarga a Mumei de conseguir la llave central del Koutetsu, ya sea por las buenas o por las malas, y a pesar de dudar un poco, la decisión de la chica no varía, llegando con Ayame e incluso amenazándola cuando ella no pensaba darle la llave. Al final la situación es salvada por Yukina, que interrumpiendo la situación, entrega unas llaves random haciéndolas pasar por la llave central que tanto quería. Además, con esos sentidos que detectan cabanes, y como descubre que tienen un montón de ellos encerrados en el tren, y como ya sabemos, este muchacho no se queda con nada. Este se acerca a la entrada de la base de los Kirikata, teniendo que ser detenido por Mumei, que si él pasaba, tenía órdenes de matarlo. Ikoma le pregunta si con eso fue que la convirtieron en kabaneri, a lo que ella responde que sí, porque su hermano le dijo que debía ser fuerte, y que esa era la única manera. Dicho esto, la chica se retira dejando a su amigo, el que ahora tiene una nueva misión, que es rescatarla de Viva. Cuando llegan al siguiente distrito, le es ordenado a todos que bajen de los trenes, ya que por precaución Viva no puede pasar por ese distrito, siendo solo aceptado a las mujeres y los niños. La población se divide en sus respectivos vagones, pero a diferencia de antes, Mumei no estaba con los Koutetsu, pareciendo otra persona cuando estaba bajo el control de Viva, incluso cuando estaban llevando a cabo el plan contra los líderes de la ciudad. Usando a Ayame de carnada, dejan pasar a los kabaneris a la conferencia con el líder del distrito, que si de por sí se veía buena gente, ya andaba ofreciendo suministros y ayuda cuando Viva llega con sus acompañantes. Haciéndose pasar como una niña, Mumei pide ir al baño para hacer sus necesidades y no levantar sospechas, pero realmente nada más salir noqueó a los guardias para abrir las puertas de la ciudad y supuestamente hacer pasar su tren que se había quedado afuera inseguro, pero todo era mentira, porque en realidad estaban atrayendo un ejército de cabanes a los interiores. En la reunión, Viva aprovecha la conmoción para acabar con los miembros de la junta, echándole la culpa a sus amos de hace 10 años. Ayame intenta detenerlos, pero es atacada por un dardo de Horobi, siendo Yukina la que recibe el dardo para salvar a su señora. Luego de eso, ambas son tomadas como rehenes. Los Bushis y los habitantes de la ciudad buscan refugio en las fortalezas andantes, que ahora son comandadas por los Karikatas, pero son todos masacrados a sangre fría por las tropas enemigas, empuñando sus armas contra los humanos y no contra los kabanes. Además, Viva sacrifica a Horobi, inyectando un suero que la convirtió en una Kurokeburi, igual a aquel que había estado en la estación de la grúa. Aún manteniendo algo de conciencia, comienza a destruir toda la base en petición de su amo, sembrando aún más el caos, alertando a los altos mandos de la estación contigua. Cuando Mumei logra llegar con su hermano, intenta conseguir una explicación a todo lo que había pasado, aunque sin casi recibir respuesta, su atención se desvía en Horobi, que ahora que había sido convertida en ese monstruo, había perdido el control y la cordura, matando incluso a los de su misma tripulación, y en el momento que iba a atravesar a Viva con su garra, esta se detiene justo a tiempo, demostrando que aún poseía algo de conciencia. No obstante, su amo destruye su corazón sin remordimiento, dejándola tirada en el campo de batalla como un cadáver más. Acabada la pelea, todos los tripulantes del Koutetsu son tomados de rehén, excepto uno de los niños que lo asesinan
por haber sido mordido, y Kurusu, que en un intento de salvar a Ayame, desapareció en el campo de batalla, luego de caer fuera de las vías junto con el científico enemigo. Incluso Mumei era amenazada por los guardias del ejército, donde recién es que descubre que todo este tiempo estaba siendo manipulada por aquel que hacía llamar su hermano. Una vez dentro de los vagones, los de Koutetsu son tomados como prisioneros, siendo usados como donadores de sangre para los proyectos de los Kabaneri, todos menos Tsukari, quien se volvió al bando enemigo, y ahora era quien le repartía la comida a los demás, encargándose también de entregar la comida de Ikoma. Por su parte, Takumi, como era uno de los que donaba sangre, presenció cuando un tipo llamado Warabi le arrancó un brazo a uno de los tripulantes cuando se ofreció a donar sangre por su esposa. No pudiendo aguantar más la situación, acude con su mejor amigo, quien estando encerrado preparaba un motín para la noche siguiente. Viendo cómo se repetía el patrón todos los días, solo tenían que conseguir robar las llaves que utilizaban para abrir las puertas y así poder avanzar hasta donde se encontraba el núcleo de los Kabanes. Ya con las ideas claras de lo que se haría, faltaba una cosa más: Mumei, que en propias palabras de Ikoma la traería de vuelta con ellos así se niegue. Esto hace que a pesar de estar envueltos en esta situación, todavía pueden compartir un momento para reír como siempre lo hacían. Justo cuando se preparaban para hacer el motín, otro plan se estaba concretando al mismo tiempo. Viva y Ayame mantenían una negociación que, mientras se aseguraba de mantener con vida a su gente, la líder debía ayudar a entrar al Pelirrosa a la siguiente ciudad, pues algunos familiares de la chica se encontraban en el sitio, mientras que Viva era buscado por las órdenes del Shogun, su padre, debido a que, hace 10 años, un ejército de 4000 hombres fue enviado a una guerra contra los Kabanes, que con apenas 12 años, Viva era quien lideraba este ejército. La situación era favorable, teniendo la ventaja a los humanos. No obstante, de un momento a otro, el envío de suministros fue cortado abruptamente, dejando a Viva y a sus unidades a su suerte, todo planeado por parte de su mismo padre, siendo esta la causa de por qué los Karikata sentían rencor por los que habitaban dentro de las murallas. Llegada la noche siguiente, el motín comienza con todos rebelándose e Ikoma siendo liberado, que superándolos en cantidad, los residentes del Koutetsu se cargan a los pocos guardias que los mantenían prisioneros, incluso al tal Warabi, que terminó noqueado por Takumi luego de una pelea contra el Kabaneri. Ah sí, Tsukari siempre fue bueno, solo estaba infiltrado. La reunión parecía ir bien, e incluso Viva, quien creía tener poder en Mumei, es abandonado por la chica, que quería estar con sus nuevos amigos. No obstante, no era algo que el dictador pudiera aceptar, que como precaución bajó el consumo de sangre de Mumei para mantenerla débil, y así poder capturarla, suministrándole así un suero que apagó sus emociones, dejándola como una simple máquina de matar. Mientras los demás se quedaron combatiendo, Ikoma y Takumi son los que se adelantan para llegar a su destino, pero ambos son encerrados en una trampa que había sido planeada por Viva desde el principio, que a sabiendas que ese día iba a ser el motín, cambió la última llave. Sin rodeos, el dictador dispara a matar al Kabaneri, pero en un acto heroico, su mejor amigo se interpone para recibir la bala, quien siempre se lamentó en no salvar a su amigo la primera vez que le dispararon al inicio del viaje. Ante el deceso de Takumi, Viva le pregunta cuáles eran sus sentimientos al perder a un ser querido. Sin embargo, como no recibió la respuesta que esperaba, ordena darle una paliza al Kabaneri, abriendo las puertas corredizas en una de las veces que salió volando y arrancándole el brazo donde tenía la piedra de su hermana, acabado rematado por su amiga Mumei, que yacía controlada por el suero que le inyectaron, atravesando el corazón del chico, quien cae por el acantilado por el que pasaban, donde también vemos que el último aliento de Takumi fue para recuperar la piedra preciosa que siempre supo lo valiosa que era para Ikoma. Sin el Kabaneri molestando, las tropas de Viva dejan el cadáver de Takumi con sus amigos para continuar con su siguiente paso, la transformación de Mumei y la llegada a la estación final. Allí, Ayame finge haber capturado a Viva para poder infiltrarse dentro del lugar, teniendo que apegarse al guión, pues la vida de todos los tripulantes quedaba en sus manos, y cuando todo parecía perdido, se revela que Ikoma nunca murió, y es que por suerte la puñalada pasó justo al lado de su corazón. No obstante, este ya no era el mismo de siempre, porque ahora estaba siendo consumido por el miedo, escondiéndose de un Kabane que iba hacia él, cuando en otro momento hubiera ido a matarlo. Cuando el Kabane llega donde Ikoma, resulta que en realidad es Kurusu, que había capturado al científico y lo tenía de rehén junto a él. El espadachín le pregunta por sus compañeros, pero nervioso no sabe qué responder, negando también en acompañar a Kurusu a ir a buscarlos, rompiendo las pocas expectativas que tenía en el Kabaneri y buscando la forma de ir a por su señora por su propia cuenta, sin saber que ya el plan de Viva estaba siendo efectuado, en lo que pedía que si alguien fuera a acabar con su vida, fuera su padre. El gran shogun acepta la petición, tomando la pequeña espada que alguna vez le regaló a su hijo, sin sospechar que esta contendría un pequeño pincho, el cual introduciría el virus de los Kabanes en su sangre, convirtiéndolo en uno de ellos, a diferencia que el padre seguía consciente mientras era por todos sus súbditos, dándole la estocada final su propio hijo. Utilizando el pánico a su favor, Viva exclama que los Kabanes se ocultaban entre los humanos, siendo su padre la prueba de ello, iniciando todo un caos entre las personas que ahora no sabían en quién confiar y comenzarían a matarse
entre sí, ordenando de igual manera a su escuadrón para soltar a todos los cadáveres que tenían dentro de su tren, pero ni todos ellos supondrían tanto problema como Mumei convertida en un Kurokeburi. Mientras todo se va a la verga en este sitio, Kurusu ya se preparaba para irse, pero con un último intento busca convencer a Ikoma de ir a pelear, diciendo que todavía tiene un porqué, debido a que, de haberlo querido, Mumei lo hubiera matado en ese instante, pues era más difícil fallarlo que acertarle, demostrando que ella lo salvó y que todavía puede ser salvada, ya que el espadachín contaba con el maletín que tenía el científico. En su interior reposaban dos viales con efectos diferentes, uno que evoluciona el virus, dándoles más poder a sus portadores, pero que terminan convirtiendo a quien lo usa en un Kurokeburi, y el otro que es el antídoto. Esta información llena de esperanza al Kabaneri, que incluso a costo de su vida, decide tomar el elixir potenciador para llegar con Mumei y salvarla como en su momento le prometió. Uniendo su pistola al brazo que le falta, Ikoma llega al distrito como todo un capo, que junto a la ayuda de Kurusu se les cargan a todos, despejando la vía para ir con Mumei. Pero en el camino, Ikoma se detiene un momento porque de a poco estaba perdiendo la conciencia de sí mismo. Por otro lado, los del Koutetsu acaban siendo acusados de esparcir la plaga por la ciudad, entrando a Yame a defenderlos y unir fuerzas, utilizando la frase que Ikoma dijo el día que se conocieron: están usando sus armas contra los enemigos equivocados, uniendo a ambos bandos, armándolos de valor. Luego de completar su misión, Yaviva se estaba retirando, pero le llega la noticia de que Ikoma seguía vivo. Viendo las intenciones de acercarse a la pelea, un discípulo le ofrece uno de los antídotos que ellos producen. Las tropas se movilizan para matar al Kabaneri de una vez, pero el Bushi, que antes lo odiaba, estaba cubriendo sus espaldas. Incluso intentan lanzarle un tren encima, sin embargo con su nuevo poder, explota la fortaleza en pedazos. Estando cerca de Mumei, un derrumbe parte en dos el puente donde iban los dos guerreros, quedando Kurusu solo contra una horda de cabanes. Ikoma busca regresar, pero el espadachín le dice que no lo haga, porque el virus seguía corriendo y no le iba a dar tiempo de salvar a la chica. Ikoma no le queda más de otra que dejarlo a su suerte, llegando al sitio donde lo esperaba a su amiga. La chica, a pesar de estar transformada, parecía reconocerlo, dejando incluso de atacar, esperando la llegada de Ikoma, pero Viva no lo iba a permitir. El dictador aparece entre los dos para matarlo, que con su vasta experiencia en combate hace al protagonista, que cuando logra quitárselo de encima con sus nuevos poderes y parecía que por fin iba a matarlo, el chico pierde la conciencia. Viva aprovecha para atacar por la espalda a Kabaneri, pero justo a tiempo este recobra sus sentidos, volándole un brazo y descubriendo que él también era un Kabaneri. Rápidamente el peliverde le inyecta el antídoto a Mumei, pero esta vez sí cae inconsciente después de eso. La chica lo primero que hace es buscar a su salvador, pero resulta estaba siendo atacado por Viva, que en realidad no había muerto. Ella intenta decirle a su hermano que se detenga, pero como no le hace caso, no le queda más de otra que acabar con él. Llegando justo a tiempo, Kurusu aparece ante los Kabaneris, pues tenían que salir porque la ciudad se andaba derrumbando. Los tres finalmente consiguen llegar al tren, reencontrándose con sus amigos. Sin embargo, aún tenían un problema con el virus dentro del cuerpo de Ikoma, efecto que de la nada comienza a desaparecer, y todo porque en el último disparo que Viva le dio, traía consigo el antídoto que cargaba encima, demostrando que el hijo de puta no era tan hijo de puta, destruyéndose así el virus. Al final logran escapar de la ciudad en ruinas en camino a un nuevo horizonte. Suscríbete y dale like si te ha gustado y deja un comentario. Cualquier cosa, puede ser una recomendación o buen video o no sé, algo. Eso fue todo, chao.